El grupo fundamentalista islámico del Boko Haram volvió a atacar hoy una escuela en Nigeria, en lo que es ya una saga de atentados en los últimos años, algunos muy cruentos, con más de 100, 200 y hasta 300 muertos que se han producido en algunos de los ataques de este grupo. Pero, ¿cuáles son las causas profundas de estas atrocidades? ¿A qué se deben? ¿Cómo explicarlas? Nunca, por supuesto, justificarlas, pero ¿a qué se deben? ¿Cuáles son las causas de ellas? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas, en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy con dos especialistas en la materia, pero también dos puntos de vista distintos sobre cuáles son los factores que explican lo que está pasando en ese país africano. Muchos han sido los esfuerzos para erradicar a uno de los grupos más peligrosos de la historia. Estados Unidos, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Países Bajos y el Reino Unido participan en distintos operativos contra el Estado Islámico, conjunto que se ha apoderado de varios puntos en países como Irak y Siria. Los que integran este conjunto yihadista rechazan la paz por principio, tienen hambre de genocidio, su visión religiosa es totalmente incompatible con cierto tipo de cambios, que incluso podrían garantizar su supervivencia, y se consideran a sí mismos un jugador fundamental del inminente fin del mundo. Los miembros del ISIS han sido protagonistas de varios videos donde decapitan a personas que son originarias de algún país que quiere frenarlos. Otros métodos usados son fusilamientos, lapidaciones, la quema de personas vivas y lanzamientos desde las azoteas de los edificios. Estadounidenses, egipcios, japoneses, kurdos y sirios, entre otros, han sido algunas de las víctimas de los últimos tiempos. You will not have safety, even in your dreams, until you embrace Islam. As Prophet Muhammad, peace be upon him, stated. Recientemente han sido asesinados 5 periodistas y 2 colaboradores extranjeros, entre ellos estadounidenses, británicos y japoneses. Los nombres: James Foley, Steven Sotloff, Haruna Yukawa y Kenji Goto. ¿Cómo olvidar los ataques registrados en las instalaciones del semanario Charlie Hebdo, donde se registraron 12 muertos? Como justificación a estas agresiones, los yihadistas dijeron que se trataba de una venganza por la constante publicación de caricaturas ofensivas hacia el profeta Mahoma. ¿Cómo olvidar también el tiroteo en el Parlamento de Ottawa, esto en Canadá, donde 2 personas perdieron la vida? ¿Y qué decir cuando hace unos días el ISIS se atribuyó los ataques a un suburbio en la ciudad de Dallas, donde 2 sospechosos fueron baleados? Varios líderes en el mundo han expresado su repudio por este tipo de acciones, dejando en claro su negativa ante estos hechos, por lo que se han reunido para conjuntar diversas estrategias para generar el mayor debilitamiento posible de este grupo y así proteger y generar mayor tranquilidad en la sociedad. Norteamérica va a estar a la cabeza de una coalición para parar la amenaza que representa el Estado Islámico. Vamos a degradar y últimamente destruir el Estado Islámico a través de una estrategia comprensiva en contra del terrorismo. Haremos una campaña sistemática de ataques aéreos en contra de esta organización, en conjunto con el gobierno iraquí, con el interés de proteger a nuestra gente y también a las misiones humanitarias. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos ha documentado la muerte de 2.154 personas tan solo en el último año por parte de este grupo. Cada día el Estado Islámico se fortalece en lugar de debilitarse, ya que simpatizantes de varias partes del mundo se unen o han intentado unirse a sus filas. Este es el caso de la organización guerrillera Boko Haram, quienes han protagonizado un sinnúmero de matanzas en países africanos como Chad, Níger y Camerún. Adicionalmente, en el último año, han raptado a por lo menos 2.000 mujeres y niñas. Hoy en día se siguen perfeccionando las operaciones para derrotar al yihadismo. Un ejemplo es la coalición liderada por Estados Unidos en Irak, donde se han efectuado unos 3.000 ataques aéreos. Sin embargo, esta lucha parece no tener punto final. Las cifras son impresionantes, más de 5,000 civiles y más de 2,000 mujeres raptadas en los últimos 15 meses, pero ¿qué hay atrás de las cifras? ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se puede explicar? Imágenes que, bueno, usted acaba de ver en el reportaje que acabamos de pasar, son francamente estrujantes, pero más allá de las imágenes y de las cifras, ¿qué es lo que está pasando? Y para entrarle a esta discusión, me da muchísimo gusto que me acompañe aquí en este foro el doctor José Antonio Saavedra del Colmex. Muchas gracias por haber estado acá, por venir, por aceptar la invitación. Y
el doctor David Sarkis Ramírez del TEC de Monterrey. Gracias a ambos, y si quieren le entramos directamente. No cabe duda que las imágenes a veces hablan por 1000 palabras, pero en este caso también es necesario saber qué hay detrás de lo que estamos viendo. Bueno, creo que lo que primero hay que ubicar es los antecedentes históricos. La región de África Occidental tiene un proceso de islamización de varios siglos. De hecho, casi es una de las primeras regiones islamizadas después de Medio Oriente, cuando el Islam empieza a convertirse en una religión importante. Es también una región que durante siglos también atravesó procesos de movimientos radicales que trataban de legitimar lo que sería, de acuerdo a ciertos puntos de vista, el Islam ortodoxo contra otras formas de Islam más abierto, más liberal, como el sufismo. Y de hecho en el mismo siglo XIX, antes de la colonización británica, ya había habido en la región de Yobe, Borno y Sokoto movimientos similares a los que estamos experimentando ahora. Hay un punto importante que hay que señalar. Los británicos, cuando colonizan allí, es una colonia que tiene muchas disparidades, porque la región Igbo-Yoruba del sur es más colonizada, tiene más influencia occidental. De hecho, se generan clases medias africanas desde el siglo XIX. En cambio, el norte se mantiene islámico, se mantiene marginal económicamente y en cuanto a muchas cuestiones, pero para la administración británica les es más conveniente administrar la región norte bajo lo que sería la Sharia, ley islámica, o sea, hasta la que se independiza. ¿O la toleraron? Sobre todo por fines administrativos, no por otra cuestión. O sea, lo que se llamaba la administración indirecta, que de hecho el modelo británico de administración indirecta se basa mucho en el caso del norte de Nigeria. Cuando se independiza, el problema es que hay una gran disparidad. Las dos regiones del sur son económicamente más activas, tienen más recursos, el norte es mucho más marginal. Y en esas regiones donde surge Boko Haram. Boko Haram es de las provincias de Borno Yobe, que son de las más pobres, de las menos, con menos infraestructura, con menos servicios, y en cierto sentido han sido como que las más marginalizadas y más reprimidas. En ese sentido, así se puede explicar el nivel de agresividad y el nivel de respuesta que tiene Boko Haram. O sea, a ver, rencor y tradiciones religiosas de siglos, pero al mismo tiempo actualmente con vinculaciones con otros grupos fuera de la región que no son locales, como el Estado Islámico. Sí, bueno, es reciente el contacto y la declaración de cualquier vinculación directa con otros grupos, ¿no? Particularmente con el Estado Islámico. Boko Haram surge por allá de principios del milenio, hacia 2002, 2003 aproximadamente, aunque el nombre sugiere la idea de un movimiento radical en contra de Occidente, la verdad es que en un principio era un movimiento de purificación del propio Islam. Es decir, según las declaraciones de... O sea que esta definición de qué significa educación occidental es pecaminosa, ¿no es cierto? No, no es que no sea cierto. Lo que pasa es que este es un nombre que los vecinos les pusieron un poco por comodidad para referirse a ellos como un grupo de gente extremista, cuyos objetivos originales eran la cuestión, más que otra cosa, de la purificación del propio Islam. Lo que ellos criticaban era a los dirigentes islámicos, a quienes acusaban de ser corruptos, de haberse desviado de las enseñanzas del profeta. De hecho, su nombre, según ellos, su propia definición, es grupo de gente que pregona o difunde las verdaderas enseñanzas del profeta y hace la yihad, ¿no? Ahora tomo ese apunte, ¿no? Un grupo que trata de hacer planteamientos pues, ortodoxos, fundamentalistas, de purificación, pero acaba derivando en una especie de reino del terror. ¿Cómo se da ese paso? Bueno, yo creo que el paso, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Sarkis, es decir, surge en este sentido como un movimiento de purificación que de hecho ya en siglos anteriores había habido en la misma región situaciones similares, porque yo creo que aquí la historia es cuando hay que sacarla del estante y ver la utilidad que tiene para hacernos ver los procesos anteriores. Pero a mí, en mi opinión, y salvo lo que mi colega pueda también aportar, yo creo que la situación clave es 2009.
surgió en 2002, como decía el doctor. Así es. Era en realidad muy focalizado a la región de Yobe Borno, y sus reivindicaciones eran muy en ese sentido teológico, islámico, muy específico, pero en 2009 se captura al líder original, el fundador, que se llama Yusuf Mohamed, y hay una situación que el Estado nigeriano hace que a mí me pareció que fue el gran error. Se le ejecuta públicamente, se reprime a la población, que es un grupo étnico específico, el Kanuri. El Estado, de hecho, tiene una situación muy represiva hacia la población civil de la región, sean militantes o no. Se mata mucha gente, se encarcela mucha gente, y el Estado nigeriano ostenta decir que se ha acabado con el Boko Haram en 2009. Y después de eso surge el actual líder, Abubakar Shekau, que tiene situaciones muchas más radicales, que ha obtenido nexos con Al-Qaeda en el Magreb y con otros grupos terroristas, se ha armado bien y lo hizo mucho más radical. Y tiene muy seguidores en esa región. Entonces el resultado es un movimiento mucho más visceral y mucho más agresivo, que inclusive ataca a grupos musulmanes que no aceptan esta ideología radical. Estaría de acuerdo, es la política represiva del gobierno nigeriano lo que genera y crea una espiral de violencia mayor. En gran parte yo creo que sí, sin lugar a dudas. También rescataría un comentario inicial que hizo mi colega en el sentido de la disparidad en el desarrollo económico del norte y del sur, que afecta fundamentalmente a la población musulmana. Yo creo que en términos generales, las comunidades religiosas, don José, tienden a vivir en paz mientras hay recursos suficientes para todo el mundo y se reparten de manera medianamente equitativa. Pero cuando esa situación se revierte, cuando de repente el país empieza a explotar su riqueza petrolera y las disparidades entre las regiones y los grupos empiezan a ser más evidentes, entonces sí viene una protesta, viene una queja, ¿no? Incluso... Esas serían, digamos, que causas más próximas. Sí, o sea, sí. La creciente inequidad y la explotación irracional de los recursos de Nigeria, uno de los países más expoliados. Efectivamente. En sus recursos naturales. Efectivamente. Y entonces, pues eso exacerba la tensión social. Los fundadores originales de Boko Haram son gente que tiene... pues una visión sí casi mesiánica, pero son gente que elige como opción retirarse a zonas relativamente aisladas del país e iniciar comunidades regidas por principios que ellos consideran más apegados al Islam original. No son gente que en un principio hayan optado por un camino de violencia, y mucho menos contra Occidente. Lo que pasa es que en su proceso de intento de consolidación de su propia comunidad, ellos empiezan a fijar como ruta estratégica el regreso a principios musulmanes, islámicos, y entonces empiezan a señalar esta cuestión de que la corrupción y la degeneración, incluso entre los propios líderes musulmanes del país, porque el país llegó a tener un presidente musulmán, pues venían de la influencia occidental. Bueno, el actual presidente es musulmán. Y ahí lo que llama la atención es por qué toman el camino de, digamos, el terror, de la lucha violenta, y no, por ejemplo, experiencias como, por ejemplo, el Frente Islámico de Salvación en Argelia, que se mete y participa electoralmente, gana y llega al poder, pero por esa vía. Me quedo con esa pregunta y regreso contigo. Tengo que hacer nada más un corte comercial rapidísimo y regresamos a entrarle a los métodos de lucha y por qué escogieron una y no otra. No se vaya. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Estamos hablando sobre Boko Haram. Hoy, como le decía, un nuevo ataque en una escuela. Estamos tratando de saber qué hay detrás de esta clase de ataques y de las cifras tan espeluznantes que hemos venido conociendo, incluso de ese ejercicio de iluminar la Empire State, reclamando la aparición de las mujeres que han sido, y niñas que han sido raptadas por este grupo fundamentalista islámico. Y estamos hablando con José Antonio Saavedra del Colmex, doctor del Colmex, y con David Sarkis Ramírez, también doctor del TEC de Monterrey, ambos de Relaciones Internacionales. Y me quedé con una pregunta, y era ¿por qué eligen como método digamos, la lucha armada o el terrorismo, francamente, el terror,
y no como ha sucedido en otros lugares. Ahí están los hermanos musulmanes que trataron de llegar al poder en Egipto por la vía electoral. Ahí está el FIS, que también trató de llegar al poder por vía democrática. Bueno, y creo que en cierto sentido la pregunta tiene mucho de la respuesta. Estos intentos democráticos en otros países africanos no siempre han tenido felices resultados. El problema es la cultura democrática. Desafortunadamente, la gran mayoría de los países africanos, cuando fueron colonizados, no se les capacitó o no hubo políticas muy dedicadas a crear una cultura política que pudiera realmente crear regímenes democráticos y equitativos. O sea, no hay institución. Y el caso de Nigeria fue significativo. Los británicos fueron los primeros que generaron una gran división entre la región norte, la sur y la este, las dos sur, la occidental y la este, por la cuestión de los recursos. Y luego, posteriormente, en las independencias, Nigeria tuvo que atravesar una muy buena época, muchos años, desafortunadamente, de dictaduras militares. Entonces, en ese sentido, las instituciones democráticas o la cultura democrática son muy endebles. Y muy recientes, además. Exacto, muy recientes. Y en cierto sentido, el intento de equilibrio de poder o alternancia ha tenido que ver en cuanto a regiones y religiones, es decir, tener presidentes musulmanes y cristianos. Con el presidente anterior al que acaba de ganar las elecciones, que es Mohamed Bahari, había un cristiano que era Jonathan Goodluck, que era de la región cristiana, de la región petrolera, del delta de Nigeria, de la más rica, de la más productiva, y creo que ahí hubo ya un desencuentro entre las necesidades de la región norte y de la región sur. Y lo que comentamos en el bloque anterior, el problema es ante todo que la región norte se siente marginada, la región donde Boko Haram tiene sus puntos fuertes es la región más reprimida, y entonces por eso es la respuesta violenta, inclusive contra musulmanes, porque hay que pensar que los Kanuri se van sobre los Hausa Fulani, que es la mayoría islámica del norte, y atacan a aquellos grupos que creen que pueden apoyar al gobierno actual. El tema de desacralizar la educación occidental es complejo, como dice el doctor Sarkis, es decir, desde mucho tiempo atrás había esa idea de purificar el Islam, de volverlo lo más ortodoxo posible, pero en cierto sentido estos ataques a escuelas tienen que ver con esa supuesta idea de que se tendría que priorizar, eliminar la influencia en educación, volver a la educación de las madrasas, las escuelas islámicas tradicionales, y aunque sabemos que es imposible ir contra una dinámica que ya no es posible revertir, siempre ha habido conflictos desde la independencia de Nigeria en cuanto a que el norte siempre ha querido de alguna forma mantener el derecho islámico como forma de regular la como sociedad, parte incluso de sus tradiciones, como ahí tenemos algunas gráficas sí, exacto, por ejemplo, si vemos para ir las entendiendo, gráficas, eso son la parte de etnias, ¿no? Exacto, por ejemplo, la Kanuri, si usted ve, la región del conflicto de Boko Haram es exactamente la parte noreste, la esquinita, lo que se ve en color más oscuro, así como color vino guinda, esos son los Kanuris. El resto verde es las zonas islámicas, que son Hausa Fulanis, y el resto son los demás grupos. Pero en esa zona, es decir, es donde se mantiene fuerte este movimiento, aunque también ataca a grupos islámicos más moderados, y ataca obviamente las escuelas cristianas y aquellas que ellos plantean que siguen manteniendo una influencia occidental. Ahora, doctor, no sé si está de acuerdo o no, pero en el contexto de esa cultura, de esa ausencia o esa falta de cultura democrática, una de las declaraciones que me llamó la atención fue la que hace la Unión Europea recientemente cuando aprueba ayuda para el gobierno nigeriano para que pueda entrar a reforzar el combate contra Boko Haram, en el que dice sí, pero cuidado porque también la lucha contra ellos, aunque la avalamos y la apoyamos, debe de respetar derechos humanos y las formas de tratamiento, garantías para los detenidos y los ataques hacia ellos. Sí, bueno, yo quisiera hacer una pequeña precisión en relación con lo que comenta mi colega. Yo diría que esta ausencia de tradición democrática a la que él se refirió tendría que puntualizarse como tradición democrática occidental, ¿no? Estamos hablando de la democracia representativa y liberal con una serie de objetivos muy puntuales respecto del papel de la sociedad civil, de la manera de funcionamiento del mercado libre, etcétera, ¿no? Porque no diría que el Islam carece completamente de una tradición democrática. De hecho, hay tradiciones incluso anteriores al desarrollo de la democracia occidental
que son muy democráticas, pero en un sentido que los occidentales un contexto distinto. A mí me parece que el triunfo del FIS en Argelia o de los hermanos musulmanes en Egipto, pues se dio por vía enteramente democrática, pero es un tipo de democracia que no se aviene del todo bien a las expectativas que tiene Occidente respecto a cómo debe funcionar una democracia. Y en ese sentido, bueno, pues inmediatamente vienen los movimientos contraelectorales y sacan del poder a gente que de alguna manera había llegado por procesos. Pero a ver, esto es muy complicado porque, a ver, el propio Occidente y los estados coloniales fueron en buena medida los que también impulsaron o toleraron, lo decía hasta hace un momento, permitieron que hubiera un estado casi aislado, manejado por la Sahira, en la parte donde crece Boko Haram. Y luego, cuando ya tienen fuerza, no solamente les da miedo que sigan, digamos, aislados, sino además que participen electoralmente o que puedan ganar el poder por la vía democrática. Es que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Sarkis. Es decir, evidentemente el gran problema es este. Occidente intenta heredar instituciones democráticas, pero al estilo occidental, con una cultura democrática occidental. Pero está peor, porque por esa vía llegaron, que no tienen cultura democrática. Pero por esa vía llegó el FIS, por instituciones importadas directamente desde la colonia. El FIS y los hermanos musulmanes llegaron. ¿Y qué es lo que pasa? Más bien la reacción digamos, de los poderes militares. Poderes militares que también están coaligados a redes internacionales, a intereses empresariales y económicos occidentales, digámoslo claramente, ¿no? Eso fue el cortocircuito con los hermanos musulmanes. Es decir, ellos podían tener la representatividad que se supone que se debe tener en un régimen democrático, representatividad. Sí. En el caso de Nigeria el problema es más complejo, porque los británicos simplemente en los años 60 se independizan muchas colonias, porque después de la Segunda Guerra Mundial las colonias no son rentables. Entonces la idea es hacer países independientes, dependientes económicamente, mantener los mismos niveles de dependencia económica. Colaboración, pero ya no sucede. Y en el caso de Nigeria, muchos años el resultado es un vacío de poder que genera dictaduras militares. Sí. Y hay que reconocer que Nigeria en los últimos 10, 15 años, desde el principio del milenio, ha intentado hacer regímenes representativos, hubo elecciones, y de hecho es un sentir popular el elegir un presidente musulmán de la región norte, que sienten que él puede combatir de una forma mejor a este grupo extremista y poderlo, digamos, eliminar. O sea, para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, eso es lo que dicho de una manera coloquial. Así es, por ahí va un poco la idea, pero es un asunto muy delicado. O sea, yo pensaría un poco, después de reflexionar de dónde viene esta situación, hacia dónde va. Exacto, esa es la pregunta. Y la cuestión que yo veo ahí preocupante es que aparentemente no se ha entendido esta lección de que la brutalidad represiva que ha utilizado el Estado en los últimos 15 años ha generado la radicalización del movimiento y se sigue aplicando la misma brutalidad represiva del gobierno interno y también podría ser parte, digamos, de la política de Occidente hacia estos movimientos. Claro, pues justamente regresando a la pregunta que hacía sobre la Unión Europea, pues esa es la cuestión. El presidente Goodluck Jonathan dice precisamente estoy amenazado por el terrorismo, necesito ayuda. Y ahí va luego la ayuda, ¿no? Es en esa dirección. ¿Hemos acabado quizá en eso, en convertir el terrorismo en una forma de financiamiento para las élites locales? Hay mucho de eso, y desafortunadamente en África es un poco como que el juego político que hay. De hecho, si nosotros revisamos la agenda de potencias, digamos Estados Unidos con África, más que un interés en invertir o en crear zonas de crecimiento económico, el interés es crear zonas de defensa ante movimientos terroristas. Y eso beneficia inclusive a movimientos o a poderes
nada democráticos, como lo que pasa en Uganda con Museveni, ¿no? Claro. Que es un bastión norteamericano, pero es un país nada democrático, y contradice todo ese discurso de que Estados Unidos es garante de las libertades democráticas del mundo. Totalmente lo contradice, y yo creo que es un poco lo que planteas. O sea, alarma social a veces para conseguir financiamiento. Se me acabó el tiempo. La verdad estaba muy rica, la discusión estaba poniendo sobre todo ahí intensas, y al final muchas gracias por las gráficas, muchas gracias por la información, pero sobre todo gracias por la participación de ambos en este programa. Gracias al doctor David Sarkis Ramírez del TEC de Monterrey, y muchas gracias al doctor José Antonio Saavedra del Colmex. Gracias a ambos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.